Fijar si estoy en vivo y ya arranco. No estoy en vivo. A ver, esperen que... Me salta como que no estoy en vivo, pero acá que sí, qué raro. Hasta que no vea que estoy en vivo no arranco a hablar. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, hoy les voy a contar de qué trata este capítulo, como dice el dicho. Yo les cuento qué trata sin mostrar imágenes por tema de copyright. Y a ustedes si les gusta, lo ven con imágenes en el canal de YouTube de ellos, porque yo no puedo mostrar nada acá, si no me desmonetizan. Sabiendo eso, comenzamos en la parte 1. Bueno, Pau rompe el celular de su amiga por culpa del reto Es de Chill. Bueno, les cuento. Jime se suma al reto Es de Chill, así que le tira el café encima a su mejor amiga. Pero no se puede enojar porque es de Chill. Encima Jimena le hace esto a Paulina y lo graba todo y lo sube a las redes sociales, lo cual están tipo siendo motivo de burlas, ¿no? O sea, a Paulina andan molestando. O sea, resulta que Jime es amiga de Paulina, le tira el café y hace todo. Sí hace un video y bueno, no se puede enojar porque es de Chile, así es el reto, pero dale. O sea, es tu amiga, ¿entiendes? Estás viendo que están comentando cosas y mantiene el video. Por ese motivo, Pau se enfurece con Jimena, ¿bien? Así que bueno, Jimena va a donde está la madre y justo resulta que la madre le compra un teléfono nuevo a Jime, ¿bien? Y se lo regala, el cual ella lo debe de cuidar mucho ya que a la madre no tiene tanto dinero. O sea, Jimena está en una escuela de rico, pero es becada, ¿entiendes? Entonces, con lo poco que le da, le pudo comprar el teléfono. Así que al otro día, Jime va con el teléfono nuevo y lo que hace Paulina es agarrarle el teléfono y se lo da contra el piso. Entonces está grabando todo y le dice, es de Chile. Así que bueno, resulta que ahora Jimena no se puede enojar, ¿bien? Bueno, el novio de Paulina ve que, bueno, Paulina junto a las amigas le rompió el teléfono a Jime, así que le brinda apoyo. Mientras tanto, en el café del dicho están hablando del reto Es de Chill y bueno, hablan de todo eso, del nuevo reto, lo cual va a ser un problema. Esperen que borro. ¿Quién sabe en qué termina todo esto? Véanse la parte 2, se los cuento en el próximo video. Vamos a ver la parte 2 de este capítulo, como dice el dicho. Yo les cuento qué trata esta parte y a ustedes si les gusta lo ven con imágenes en el canal de YouTube de ellos, porque si yo muestro imagen acá me desmonetizan. Sabiendo eso, comenzamos en la parte 2. Jimena besa al novio de la que era su mejor amiga como venganza. Bueno, les cuento. Jime le pide perdón a la madre ya que Paulina le rompió el ser. La madre le pregunta del motivo. Obviamente Jime le dice la verdad a la madre y la madre le dice que estuvo mal en romperle en hacerle la broma a Paulina, ¿no? Porque Jime le hizo una broma a Paulina y fue la que arrancó todo. Paulina se siente culpable por romperle el teléfono a Jime, así que le pide un teléfono nuevo a la madre y la madre le dice que no, ya que tiene un teléfono último modelo. No le quiere decir a la madre del motivo, ¿no? O sea, Paulina le quiere regalar el teléfono a Jime, pero no le puede decir a la madre que se lo rompió por el simple hecho porque se va a enojar. Así que la abuela de Paulina le termina prestando dinero para que lo pueda comprar. Paulina al otro día va a comprarle un teléfono a su amiga y se lo quiere dar, bien, pero bueno, ya está en proceso de eso. Pero mientras Jimena está en el cole y está siendo molestada por Brenda y Lucía, la amiga de Paulina. Paulina iba de buena manera, pues se sentía mal por el teléfono, a darle uno y lo que hace Jimena es besar al novio de Paulina, todo por el reto Es de Chill, amiga, Es de Chill, y besa al novio. No se puede enojar porque es de Chill, lo cual provoca que Paulina y el novio terminen discutiendo y esto provoca que se terminen dejando. De igual manera, el novio no dejó a Paulina por el reto Es de Chill, sino porque ya tenían muchas indiferencias, ¿bien? Como Jimena le anda molestando a Paulina, lo que hace Paulina es ir al restaurante donde trabaja la madre de Jimena a inventar todo con el jefe donde trabaja, a decir que, claro, la madre de Jimena trabaja de mesera y está meta a hacer un escándalo, tipo en el restaurante para meter en problema a la madre, ¿no? Ya que encima no tiene nada que ver, la madre de Jimena no tiene nada que ver. Pero Paulina va junto a Brenda y Lucía a molestar para que la echen del trabajo. ¿Quieren saber si lo logra o no? Véanse la parte 3, se los cuento en el próximo video. Vamos ahora a la parte 3 de este capítulo de Como dice el dicho. Yo les cuento que trata esta parte y a ustedes si les gusta lo ven con imágenes en el canal de YouTube de ellos, porque yo no puedo mostrar acá, si no me desmonetizan. Sabiendo eso, comenzamos en la parte 3. Paulina humilla a la mamá de su ex amiga por ser mesera. Bueno, en el dicho está el meta hablar del reto Es de Chill, así que justo Tomás tiene el video donde están haciendo el reto Es de Chill y aparece Jimena molestando a Paulina y también hay un video de Paulina tirándole el teléfono a Jime. Así que la abuela de Paulina ya se enteró de todo. Bien, Paulina va a donde trabaja el padre y le pide para vivir con él, pero el padre le dice que no, y no es porque no la quiera, sino porque él en este momento
está viendo en la empresa, ¿entienden? Poco a poco va amueblando su casa, pero no es cómodo para ella. Bien, así que le dice que en este momento no se puede ir. Así que bueno, Jimena va a la casa y ahora la madre se ha enterado de este reto que está haciendo Jimena. Y bueno, le dice a... Porque ¿qué pasó? La madre de Jimena le compró el teléfono nuevo. Pero Jimena fue la que empezó con los retos de chill. Así que Paulina se lo rompió. Y claro, ¿cómo la madre de Jimena le va a dar la razón a Jimena, la hija, si ella comenzó todo a molestar a Paulina? O sea, le da la razón a Paulina y quiere que todo este tema se acabe, ¿bien? Finalmente, la abuela de Paulina se está enterando poco a poco de lo que hace. Ya sabe del video. Así que la abuela de Paulina va al cuarto a decirle del motivo del por qué hace eso. Y bueno, le empieza a hablar del video, del reto de chill, etcétera. Bien, ¿quieren saber en qué termina todo esto? Véanse la parte 4. Se los cuento en el próximo video. Vamos ahora a la parte 4 de este capítulo, como es el dicho. Yo les cuento qué trata esta parte y a ustedes si les gusta lo ven con imágenes en el canal de YouTube de ellos, porque yo no puedo mostrar nada acá, si no me desmonetizan. Sabiendo eso, comenzamos en la parte 4. Paulina crea un polémico video de Jimena con inteligencia artificial. Bueno, Jimena está arrepentida de todo lo que le hizo a Paulina, así que le pide perdón por el reto y obvio Paulina la perdona, ¿bien? Pero es mentira, porque en realidad Paulina después se junta con Brenda y con Lucía, ¿bien? Y ya están planeando cómo hacerle otra venganza, tipo, entre ellas tres a Jimena. Así que bueno, se ve que en el dicho hablan de inteligencia artificial, de que con la IA puedes tipo... hacer la voz de un famoso y todo. Así que lo que quiere hacer Jimena, Paulina, lo que quiere hacer Paulina, su amiga Jimena, ya que no la perdonó realmente, es todo mentira para que Jimena esté más cerca de Paulina y ella pueda saber lo que hace, sus pasos. Bueno, lo que pasa es que decide hacer un video con inteligencia artificial. Jimena descarga un video de una chabona la cual se está quitando la ya saben qué, y lo que hace esta Paulina es poner la cara de Jimena en ese video. Entonces parece muy real, porque vieron que cuando haces algo con inteligencia artificial queda muy realista. Por eso ahora en YouTube está todo el tema de que si haces contenido con IA lo tienes que identificar y todo. Bueno, obviamente están haciendo todo esto, ¿bien? Al otro día, van a empezar los problemas, pero bueno, volvamos a la parte 4. Hay un problema acá. Así como Jimena le pidió perdón a Paulina, Jimena se junta tipo con el novio, el ex, perdón, porque ya no es el novio de Paulina, pero con el ex de Paulina para decirle perdón por el beso, que lo hizo simplemente porque se estaba vengando, pero ella no tiene intención de andar con él ni nada, y aparte es el novio de la amiga, pero bueno, acá el novio le dice que no, que en realidad no dejó a Paulina por ese motivo del reto, en parte sí, pero en realidad era también por otros temas, ¿no? Así que bueno, pero en medio de eso que están hablando, Jimena recibe un mensaje, bien, de una cuenta anónima en donde le mandan este video íntimo de ella a todo el mundo, que al parecer sería ella, pero no es. Sabemos perfectamente que está hecho con inteligencia artificial. ¿Quieren saber en qué va a terminar todo esto? Véanse la parte 5, se los cuento en el próximo video. Vamos a hablar de la parte 5 y final de este capítulo de cómo dice el dicho. Yo les cuento que trata esta parte y a ustedes si les gusta lo ven con imágenes en el canal de YouTube de ellos, porque yo no puedo mostrar nada acá, si no me desmonetizan. Sabiendo eso, comenzamos en la parte 5. Paulina estalla en ira y manda a Jimena al hospital. Bueno, les cuento. Jimena cree que Paulina fue la que hizo el video con inteligencia artificial, ya que era la única persona con la que tenía problemas. Así que bueno, encima de eso, el director se acerca a Jimena para decirle que será expulsada, porque claro, ella es becada, tiene que comportarse bien en una escuela de rico, y encima que es becada le dan la oportunidad. Por el comportamiento de ella supuestamente estar subiendo su video, el director la expulsa. Bien, Jimena le asegura al director que no es ella la del video, que le hicieron eso con inteligencia artificial, pero bueno, el director de igual manera le dice te tengo que expulsar hasta que lo demuestre. Así que el director llama a la madre de Jimena, bien, y también llaman a la madre de Paulina, bien, y ahí bueno, empiezan a hablar. El director está hablando con los padres de Paulina y estos dos empiezan a discutir, o sea, frente a ellos. Voy a desactivar el chat, me quiero. Gracias al que me siguió ahí, que no sé quién, no alcancé a leer, pero vi que alguien me siguió ahí, muchas gracias, bien. Bueno, volviendo al capítulo, el tema es el siguiente.
La madre de Paulina no entiende que es ella la del problema, que no educa a la hija. Así que bueno, tiene una pequeña discusión con el director. Así que bueno, la madre de Jimena quiere denunciar a Paulina por haber creado un video con inteligencia artificial para dañarle la vida a la hija. Así como la madre de Jimena quiere denunciar a Paulina, va la abuela de Paulina a hablar con la madre de Jimena, a pedirle por favor que no la denuncie, ya que es la nieta y que aparte que, tipo que le dice la abuela de Paulina a la madre de Jimena que no es mala, que lo hizo por el reto, porque claro, la hija arrancó. Y bueno, sí es cierto, la hija de... O sea, Jimena arrancó, ¿bien? Así que bueno, ya sabemos que arrancó ya todo el tema del reto, es de chill, no sé qué. Así que bueno, obviamente como la abuela Paulina le pide a la madre de Jimena, le ruega que no la denuncie, no la termina denunciando, ¿bien? Pero sí terminan haciendo un trato. Bien, finalmente, ¿quieren saber en qué termina todo esto? Bueno, les cuento. Como Jimena estaba con Pau, descubre que Paulina no la perdonó realmente, sino que se quería volver a vengar. Y como Paulina fue de buen... Perdón, Jimena fue de buena a pedirle perdón a Paulina, ¿entienden? Paulina en realidad no la había perdonado. Entonces por todo esto se empiezan a pelear y lo que hace Paulina es empujar a Jime del segundo piso. Gracias a Dios solo se cae y se fractura, pero no le van a quedar secuelas, ¿bien? Termina en el hospital Jimena y bueno, después le dan el alta a Jimena, ¿bien? ¿En qué termina todo esto? Como les dije, bueno, Jimena y Paulina hablan por teléfono para recuperar su amistad, tipo se hacen amigas de nuevo. Brenda y Lucía están en el cole, ¿bien? Y bueno, ¿qué pasa con el tema de lo legal? Bueno, tipo, resulta que como la abuela de Paulina le pidió a la madre Jimena que no denunciara, no va a denunciar, pero el juez dictó que Paulina debe ir a terapia, bien familiar y a terapia urgente, porque obviamente es una chabona que no está bien de sus cabales, así que bueno, no le queda de otra que ir a terapia. ¿Es eso o cumplir una pena de cárcel? Que no va a ir a la cárcel, no, tampoco porque es menor, en todo caso iría un coso de menores, pero bueno. Y ahí termina el capítulo. Si lo quieren ver con imágenes, entren al canal de YouTube, de como dice el dicho, y ahí lo pueden ver con imágenes, porque yo no puedo mostrar acá imágenes, sino, tipo, si yo muestro algo, me desmonetizan, no puedo reaccionar. Así que yo les cuento, y tipo, ustedes entran al canal de ellos y lo ven ahí con imágenes. Ahora me voy, digamos, en Overast TV y suscríbanse, porque este David ya se va.